Buenas tardes a todos. Bien, en la clase de hoy os voy a presentar la unidad didáctica correspondiente a lo que llamamos método de proyectos. Entonces, será una unidad en la que trabajaremos varios días, pero sí me gustaría en el día de hoy plantearla de forma global, ver todas las partes y, como os digo, a continuación profundizaríamos en clases posteriores con actividades y demás. Antes de nada, ¿cuáles serán los contenidos de esta unidad didáctica? Bien, en primer lugar, empezaremos definiendo lo que es la tecnología, algo que parece bastante obvio o trivial, pero que bueno, me gustaría que reflexionarais un poco sobre ello. Os definiré en qué consiste el título de esta unidad didáctica, que es el método de proyectos o proceso tecnológico. Veremos lo que es un equipo de proyecto para trabajar en base a este método de proyectos. Detallaremos cada una de las fases del método de proyectos y, por último, una vez que entendáis todo perfectamente, que así estoy seguro que será, os plantearé una serie de actividades para realizar que, como os digo, veremos en los próximos días. Bien, ¿cuál es mi objetivo? El objetivo prioritario que tengo es que conozcáis y sepáis aplicar las fases que detallaremos del proyecto tecnológico para resolución de problemas. ¿De acuerdo? Pues nos lanzamos. Antes de nada, la tecnología. ¿Qué se os ocurre como definición de tecnología? ¿Qué diríais que es la tecnología? Bien, la tecnología por definición podría decirse que es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos y habilidades con el fin de crear una solución que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver problemas. Bien, entrando un poco al detalle, tenemos por un lado unos conocimientos que tendremos que aplicar de una manera determinada, siguiendo una técnica, que son las habilidades, para crear una solución a un objeto. Y esto nos permitirá satisfacer las necesidades iniciales por las que hemos planteado este problema. Entonces, entrando un poco al detalle de qué es esto, imaginaos en la antigüedad los seres humanos, desde la antigüedad los seres humanos han tenido diferentes necesidades que satisfacer. En tiempos antiguos la mayoría de ellas pues eran satisfechas gracias a elementos que nos proporcionaba la naturaleza directamente. Imaginaos en la prehistoria pues las necesidades fundamentales hacían referencia a la alimentación, al, al vestido, al cobijo, a dónde vivir. Y todo eso nos lo proporcionaba directamente la naturaleza, bien a través de la caza, de la pesca, de cuevas donde dormir, demás. Pero ¿qué ocurre? Que con la evolución, a día de hoy nos encontramos con que tenemos muchas necesidades o que nos hemos creado muchas necesidades, de forma que para satisfacerlas la naturaleza no nos otorga directamente instrumentos para ello. ¿Qué debemos de hacer entonces? Pues debemos de trabajar para construir algo que nos dé solución. Imaginaos que hablamos de disfrutar del tiempo de ocio, de los medios de comunicación o de viajar. Para viajar a día de hoy, salvo que queráis viajar en un dromedario, pues necesitaríamos un medio de locomoción, como puede ser un coche, un avión y demás. La tecnología se va a encargar de producir estos objetos que resuelvan nuestros problemas, desde los más sencillos hasta los más complejos. ¿Qué es entonces el método de proyectos? El método de proyectos o proceso tecnológico es el método de trabajo que, valiéndose de la tecnología, nos va a permitir encontrar la solución al problema o necesidad que planteamos. Veis que la diapositiva es bastante gráfica. Tenemos un problema para llegar hasta la solución utilizando el proceso tecnológico que además hace uso de la tecnología, llegamos a ella. ¿Cuáles son las fases del método de proyectos? Bien, las veremos a continuación más al detalle, pero me gustaría presentaros este diagrama porque es bastante intuitivo. En primer lugar, tendríamos lo que es la necesidad del problema. ¿Qué es esto? Pues debemos de identificar qué necesidad o problema queremos resolver y las condiciones o requisitos que debemos cumplir, así como las restricciones que eventualmente podamos tener. Es algo que parece obvio, pero veremos a continuación que no, que el detallar y concretar la definición del problema no es algo tan trivial. Una vez definido el problema, pasaremos a lo que se llama idea, que sería la parte consistente en buscar diferentes soluciones al problema que hemos planteado y elegir una de esas soluciones.
Una vez elegida la solución, pasaríamos al desarrollo de esta idea, que sería la etapa 3, y a continuación, una vez validado el diseño o desarrollo de esta idea, pasaríamos a la construcción de la misma. La construcción nos llevará a una fase de prueba o verificación en que chequearemos si el objeto construido satisface o no nuestras necesidades. Si no la satisface, pues requerirá un rediseño, es decir, volver al punto 3 para redefinir el objeto o rediseñar el objeto. Y si sí funciona, pues pasaremos a documentar el proyecto, a comercializar el producto y demás que veremos a continuación. No quiero entrar al detalle ahora de esto. Bien, teamwork o equipo de trabajo. En primer lugar, os lo pongo en inglés porque a pesar de que tenemos un vocabulario muy rico en el español, a día de hoy en la industria se usan mucho los anglicismos y en ciertos términos son muy comunes y me gustaría que sonaran, por eso os los pondré en algún caso en inglés. Entonces, el equipo de proyecto. ¿Quiénes serán los miembros del equipo de proyecto? Bien, en primer lugar tendremos un jefe de proyecto o project manager que va a ser el líder del proyecto, el encargado de coordinar a los diferentes actores o partes que participan en el proyecto. Y eventualmente, si en cuanto a decisiones no hubiese unanimidad, pues será encargado de decidir qué hacer. Luego tenemos varios roles que son variables. Por ejemplo, podría haber un secretario o una secretaria que tomaría acta de todas las reuniones del equipo de proyecto y de decisiones que se toman y demás. Y luego, en función del producto u objeto que vayamos a fabricar, podría haber un responsable de herramientas, un responsable de materiales. Y lo que sí existe prácticamente siempre es un responsable de seguridad y salud, que es el encargado de verificar que se cumplen los criterios de seguridad en el proceso de fabricación. Esto, jefe de proyecto y responsable de seguridad y salud, siempre existirán en todos los proyectos. Bien, entrando ahora en las fases del equipo de proyectos. Vamos a ver. ¿Recordáis del diagrama que puse antes que el primer punto era la definición de la necesidad o del problema? Os voy a explicar esto partiendo de un ejemplo. Imaginaos que os digo que tenéis que cruzar un río y para eso necesitáis definir o diseñar un objeto para hacerlo. Si yo os aporto una idea tan amplia, muchos de vosotros podríais decir que necesitáis construir un barco. Otros muchos podríais decir que necesitáis construir un puente. Pero ¿qué pasa si ahora os digo que la profundidad del río es mínima y que no permite la navegación de un barco? Desecharíamos esa idea. O que el peso que tendría que satisfacer el puente requiere de unos materiales que no tenemos o de un presupuesto económico, de unos recursos materiales o humanos que no tenemos. Pues desecharíamos esa idea. Por eso os decía antes que es tan importante definir, detallar y concretar el problema y teniendo en cuenta las restricciones que podamos tener, como puede ser la profundidad del río o el peso que debería soportar el puente. Una vez que tenemos bien definido el problema, entraríamos en la fase del brainstorming. ¿Qué es el brainstorming? Es una tormenta de ideas. ¿Qué es una tormenta de ideas? Pues son reuniones del equipo de proyecto en el que todos aportan ideas desde lo que parezca más absurdo o tonto, también se plantea, porque aquí no hay idea absurda y de las ideas más absurdas en muchas ocasiones salen las mejores soluciones. De todas estas ideas que se proponen para intentar solucionar nuestro problema inicial, se toma nota y cuando ya se expongan todas las que están en nuestras cabezas, se van repasando una por una, se desechan las que no sean posibles y de entre las que sí son posibles, buscamos la que sea más conveniente, pues base a diferentes criterios, a tiempo, a dinero, a recursos, bueno, a muchas cosas que veremos a continuación. ¿Qué hacemos una vez tengamos definida nuestra solución o nuestro objeto para dar respuesta a nuestro problema? Debemos realizar un análisis de este objeto previo a su construcción, un análisis que está formado, un análisis desde 4 puntos de vista. En primer lugar, un análisis morfológico. El análisis morfológico profundiza básicamente en la forma física del objeto. Se debe de hacer un dibujo completo del objeto con vistas, en perspectiva o los dos. Y por supuesto acotado, con medidas. Un despiece del objeto, dibujo de cada una de las partes. Bien, se trata de observar básicamente la forma física y la estructura del mismo. Un análisis funcional donde se estudia la utilidad y la forma de manejarlo.
Aquí nos haremos preguntas como ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Existe algún riesgo en su utilización? Luego tendríamos el análisis técnico, en el que nos referiremos al modo de funcionamiento y a la fabricación. ¿Qué piezas componen el objeto? ¿De qué material está hecho cada pieza? ¿Cómo se unen estas piezas? ¿Cómo se fabrican? Etcétera. Y por último tendríamos el análisis socioeconómico, que se basa en el estudio del objeto en relación con su función social y sus repercusiones económicas o medioambientales. Nos plantearíamos como cuál es su origen, cuáles son las consecuencias medioambientales de utilizarlo, etcétera. Os voy a poner un ejemplo, porque esto es un poco el punto más abstracto de entender. Imaginaos el tubo fluorescente que aparece en pantalla, que os dijera que realizaréis un análisis en base a estos 4 criterios o subanálisis de este tubo fluorescente. Entonces, desde el punto de vista de análisis morfológico, podríamos preguntarnos pues, qué forma tiene, podríamos hacer un croquis del objeto, podríamos preguntarnos cuáles son sus dimensiones, cómo están ensambladas las piezas que lo componen. Desde el punto de vista del análisis funcional, pues para qué sirve, cómo funciona, cuáles son los riesgos que tiene su manejo en cuanto a la seguridad. Desde el punto de vista del análisis técnico, cuántas piezas lo componen, de qué material está construido, cómo es el proceso de fabricación. Y por último, desde el punto de vista del análisis socioeconómico, pues básicamente qué necesidades satisface, qué consecuencias medioambientales pudiera tener su utilización, cómo se comercializaría este objeto, etc. Esto, como os digo, lo veremos más en profundidad en otras clases. Bien, una vez realizado el análisis de nuestro objeto, pasaremos al diseño del mismo. En el diseño del mismo realizaremos una perspectiva general del objeto, como veis en la diapositiva. Tendremos también el detalle de las partes específicas, como puede ser algunas secciones importantes, las vistas del mismo, lazado, planta y perfil, y el diseño general del ensamblado mostrando cada una de las partes. Ojo, importante mostrar todas las partes. Si hay alguna repetida, no es necesario repetirla, pero sí es necesario que aparezcan todas las partes que sean diferentes. Y una vez realizado el diseño del mismo, pasaremos a la fase de fabricación o producción de los mismos, pero para llegar a esta fase de producción deberemos de realizar una planificación. ¿Una planificación de qué? Pues una planificación de las tareas que son necesarias acometer para llegar a construir este objeto. Es decir, debemos ir al detalle del asunto viendo todo lo que debemos de hacer para producirlo. Entonces, en primer lugar, tendríamos qué herramientas son necesarias para construir nuestro objeto. ¿Quién va a ser el responsable de la fabricación de cada una de las partes y del ensamblado de las mismas? El tiempo estimado de fabricación y el método a seguir. Ojo, el tiempo estimado de fabricación es muy importante por un tema que veremos a continuación. Vale, en cuanto a esta planificación, voy a hacer un punto especial en un instrumento que es muy útil y muy utilizado a día de hoy en la industria, que es el diagrama de Gantt para hacer un seguimiento del plan de proyecto. ¿Qué es este diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt consiste en representar en una tabla todas las tareas que componen el proyecto, bien desglosadas, al máximo y bien concretadas, asignarle un responsable a cada una de las tareas. Indicaremos también el estatus de la tarea en el sentido de si se está realizando, si ya ha sido realizada, si es una tarea cerrada, que ya ha sido chequeada y está cerrada. Y además representaremos en una línea temporal que fundamentalmente o que mayoritariamente se expresará en semanas, el tiempo que nos llevará cada una de las tareas. Esta línea temporal, dependiendo del proceso de fabricación, dependiendo del proyecto en que trabajemos, podrá ser en días, podrá ser en meses, pero generalmente se utilizan semanas indicando el número de semana. Y como os digo, es algo muy útil y muy utilizado hoy en la industria. Bien, estamos en el punto en que ya hemos encontrado nuestra idea, hemos realizado el diseño de la misma, hemos realizado un análisis desde los 4 puntos de vista que hemos visto y hemos planificado las tareas a realizar y una vez que las hemos acometido todas ellas, pasamos a la construcción de nuestro objeto y a documentar todo este proyecto que hemos llevado a cabo. Bien, en la documentación del proyecto tendremos varias partes. En primer lugar, muy importante, tendremos la memoria. En la memoria
podemos decir que existen tres memorias o tres subapartados dentro del apartado memoria. La memoria expositiva, que es donde expondremos los motivos de la construcción de nuestro objeto, el uso que se va a hacer de él, y también vamos a nombrar aquí las opciones que hemos desechado, explicando las razones por las que la hemos desechado. En segundo lugar, tenemos una memoria descriptiva, donde se definen las medidas externas, la forma, el color, el diseño, cómo funciona el objeto que se va a construir, etc. Y por último, tenemos la memoria de materiales y herramientas, que es donde especificaremos los materiales usados para la fabricación de las piezas y el acabado del mismo y del conjunto. Y ojo, importante, usar vocabulario técnico para describir materiales, herramientas, procesos de fabricación, etc. ¿De acuerdo? Más documentación. Los planos, importantísimos. Los planos describen técnicamente el objeto con sus medidas. Ojo, acotación, siempre presente. Y las escalas, que representan la relación entre las medidas del dibujo y las medidas reales. Dentro de los planos tendremos varios. El plano de conjunto croquis, que es un dibujo en perspectiva con medidas y acotado. Se realiza a mano alzada o con reglas, da igual, pero con especial atención a los detalles del dibujo. Luego tenemos el plano de vistas, donde realizaremos evidentemente los planos de alzado, planta y perfil de nuestro diseño, ojo, acotados y con escala. Y el plano de despiece, donde dibujaremos en detalle, con medidas y acotado, cada una de las piezas que componen el diseño. Y como os dije antes, debe contener todas las piezas que sean diferentes. Acordaos, importante. Luego tendremos la hoja de proceso, que es quizá el documento más importante de cara a la construcción del mismo, porque este documento será la guía que se siga durante toda la fabricación. En esta guía se especifica cada una de las fases de fabricación del proyecto y dentro se detalla el nombre de la pieza, los materiales y herramientas empleados, la operación y el operario que la realiza y el tiempo de cada operación. El tiempo de cada operación, como os dije, también es importantísimo porque a la hora de realizar el planning del mismo nos interesa mucho ver el tiempo que lleva a realizar cada una de las operaciones. Y con esto pasaríamos al último apartado, que sería el presupuesto del proyecto. Bien, la hoja de presupuesto del proyecto va a seguir un formato estándar. Existen infinidad de ellos. Pueden usarse diferentes tablas. Yo os pongo un ejemplo en el que señalaríamos todos los materiales que vamos a utilizar para construir nuestro objeto, en qué cantidad, cuál sería el precio unitario, sumaríamos todos esos precios, le aplicaríamos la tasa correspondiente, en nuestro caso el IVA del 21%, y a partir de ahí tenemos el presupuesto total del proyecto, lo que nos va a costar fabricar y eventualmente llegar a poner en circulación el producto u objeto que hemos diseñado. Y con esto cerramos lo que es la visión global del proyecto. Para comprobar que realmente habéis entendido lo que os acabo de explicar, os voy a sugerir una serie de actividades. Antes de entrar en estas actividades, me gustaría que vierais un vídeo muy didáctico y muy simpático de la Pantera Rosa llevando a cabo ciertas acciones en diferentes capítulos y en el que se describe el método de proyectos. Veréis que es un vídeo corto de 7 minutos, pero muy divertido y que es muy fácil de entender cada una de las fases que acabamos de nombrar dentro del método de proyectos. Por favor, vedlo antes de empezar a responder a las actividades que realizaremos en clases posteriores. Dentro de estas actividades, ¿qué tendremos? Pues me gustaría que definierais lo que es para vosotros la tecnología y qué es un objeto tecnológico. Me gustaría también que enumerarais de forma ordenada las fases que hemos visto que componen o en que se desglosa el método de proyectos y en qué consiste cada una de las fases. Recordad la necesidad, la definición del problema, la idea, la planificación, la construcción, el diseño, todo. Me gustaría también que nombrarais las funciones principales que desempeñan cada uno de los miembros del equipo de proyecto, por lo menos con los que os he nombrado hoy. Veremos que en diferentes proyectos existen diferentes roles, pero por lo menos hoy podéis coger los que he nombrado yo. También, como ejemplo, me gustaría que dijerais para qué sirven los documentos, estos documentos, el presupuesto y la hoja de procesos. Y el último ejercicio, el quinto, el que me parece más importante y más aplicable a día de hoy,
sería realizar un diagrama de Gantt, una planificación de la construcción de una silla. Entonces, yo os expongo las tareas que tenéis que tener en cuenta, que son cortar las patas de la silla, cortar la tabla del asiento, cortar las partes que conforman el respaldo, ensamblar todas las partes y pintar el conjunto. Me gustaría que lo representarais sobre un diagrama de Gantt, indicando la planificación, el responsable y el estado de la tarea. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto es todo, chicos. Muchas gracias por la atención. Espero que os haya gustado y, como os digo, profundizaremos más en esta unidad en posteriores clases. Un saludo a todos.